Entonces allí podemos entrar en HI, puede ser en Managers o en alguna de las carpeticas que está abajo, está bajito también puede ser. Esta es la de proyecto. Proyecto es cuando voy a hacer varios escenarios. Si voy a hacer solamente uno, como es el que vamos a hacer hoy, entramos por HI Case, un solo caso. Ah, ya. Esta la puede cerrar y abrir nuevamente la otra. Esta, O sea, New esta. HI, exacto. HI es un solo caso. Póngale un nombre, talleres, puede ser taller. No al escenario, sino al archivo en File. Y se lo va a guardar como un archivo .hch. Bien, cuando ingresamos al software de esta manera es porque vamos a ingresar los datos. También allá ven ustedes en la parte superior que tiene unos iconos, el de Aspen y el de HYSYS y el de Excel. Eso es para importar datos de estos software. Recuerden también que cuando yo estoy en una simulación en Aspen Plus, también tengo la opción de exportar y llego justamente aquí a esta ventana. Bien, ampliemos por favor, Johnny, esto, o de pronto dejar las dos ventanas, la de la presentación y la del software. Se tiene este proceso simulado en Aspen y lo que se quiere es que planteemos una red de intercambio de. Lo que se está planteando aquí en esta simulación cuando colocamos heaters y coolers es que cada una de esas corrientes se necesita calentar o enfriar. Solamente tenemos la temperatura de inicio, que en el software se le llama temperatura fuente, y la temperatura a la que queremos llegar con esa corriente, que se le denomina en el software target. Si bien en la simulación tendríamos un heater o un cooler, no necesariamente vamos a necesitar un solo equipo de intercambio de calor. Allí como estamos utilizando un heater y cooler, recuerden que heater y cooler lo utilizamos solamente para completar balances de calor, balances de energía, y no son equipos industriales como tal, porque eso lo haríamos con HeatX. Estos heater y cooler lo que están simplemente estableciendo es que en el proceso necesitamos enfriar o calentar esas corrientes. No sabemos con cuántos intercambiadores de calor. Precisamente para saber cuántos intercambiadores de calor es lo que necesitamos, es de lo que se trata el proceso de integración térmica. Planteemos con cuántos intercambiadores vamos a hacer estas operaciones con el propósito de ahorrar servicios industriales. Bien, entonces no se confundan cuando en la simulación tengo un heater y cooler, considerando que estos son intercambiadores de calor. No, son solamente operaciones en la simulación para establecer cambios o suministros o extracción de calor. Nada más, no necesariamente con un solo equipo, sino a través de varios equipos. Fíjense, les voy a hacer una aclaración. En este ejemplo, si usted se fija en el diagrama de flujo, también tengo otros equipos que necesitan calor o, eh, o suministra o están en capacidad de suministrar calor. Por ejemplo, ahí aparecen dos reactores que en el ejercicio no me dicen si son endotérmicos o exotérmicos, no lo están utilizando en el análisis. Y adicionalmente tengo una columna de destilación donde también hay dos equipos de intercambio de calor, un condensador y un rehervidor que tampoco lo están involucrando en el taller. Realmente cuando uno necesita aplicar la metodología de red de intercambio de calor, debería incorporar todos estos equipos. Es decir, una red de intercambio de calor bien hecha involucraría todos los equipos del proceso que he simulado, donde haya calor, necesidades de suministro de calor o necesidades de extracción de calor. Para efectos del taller solamente se van a considerar calor sensible de estas corrientes que están representadas en los heaters y coolers. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Esta es la tabla de procesos, perdonen que se vea ahí de pronto un poco borroso. Tenemos dos corrientes calientes y dos corrientes frías. Las corrientes que se les llama FIT, necesitamos calentarlas. O sea que estas son corrientes frías para tema de análisis. Las corrientes que necesitamos calentar son corrientes frías. FIT 1, necesitamos llevarla de 20 grados Celsius a 180 grados Celsius con cierta cantidad de flujo de entalpía, que en términos prácticos es el calor que requiere. Y la corriente FIT 2, calentarla desde 140 grados Celsius hasta 230, con un suministro de calor, con una demanda de calor mejor de 27 megavatios. Por su lado, las corrientes calientes se denominan producto 1 y producto 2. Producto 1 necesitamos bajarle temperatura desde 250 grados Celsius hasta 40, con un calor disponible de 31.5 megavatios. Y el producto 2
necesitamos enfriarla desde 200 grados Celsius hasta 80 con un calor disponible de 30 megawatts. Se parte de la base que vamos a trabajar con intercambiadores o que queremos plantear o introducir intercambiadores de tubo y coraza, por lo tal, el delta T mínimo de aproximación se considera 10 grados Celsius. El software por defecto considera esto, intercambiadores de tubo y coraza y delta T de aproximación de 10 grados Celsius. Ahora veremos también que en la mayoría de las corrientes, cuando están relacionadas con calor sensible, por defecto le coloca un valor de coeficiente de transferencia de calor por convección de 720 kilojulios hora metro cuadrado Celsius. Esto básicamente nada más es para efectos de predimensionar áreas. Lo que vamos a hacer, Johnny, es trasladar esta información que está en esta tablita esquemática al software, justamente en la tablita que tiene allí abierta. Bien, continuemos con la siguiente diapositiva. Entonces, ahí en esas ventanas, las pestañitas que tiene abajo, puede revisar más información. Aquí como este ya es un cálculo ideal, fíjese, por ejemplo, Johnny, si vamos a la curva compuesta, podemos ampliar la ventana nada más por un momentico. Si usted pasa el mouse por encima de la curva roja, la curva compuesta de la corriente caliente, mire, ahí le va diciendo, puede recorrer, por ejemplo. Esa es la entalpía o el calor disponible en producto 1 y producto 2. Pásese al azul. Este, por ejemplo, es el calor que podría demandar o recibir solo la corriente 1. O sea, ya con las curvas compuestas, caliente y fría, ya uno puede más o menos establecer cómo debería ser el intercambio de calor y entre qué corrientes. Por eso se puede hacer un cálculo nada más con la tabla de cuál es el calor disponible para intercambiar. ¿Sí? Básicamente. Y es lo que se muestra en las diapositivas. Aspen automáticamente calcula cuál es idealmente cuánto calor podemos intercambiar en una red de intercambio de calor y cuánto no. ¿Qué es lo que podemos intercambiar? Todo el área que involucre ambas corrientes, toda esa área. Y lo que no estaría destinado a suplirse con servicios industriales. La parte que está hacia la derecha, la parte de arriba a la derecha, las corrientes frías tendrían que consumirse en servicio industrial para terminar de calentarse, la curva azul. ¿Esto qué quiere decir? Que al final nuestra red de intercambio de calor tiene que mostrarnos que vamos a requerir un servicio industrial de calentamiento para terminar de calentar las corrientes frías. Y por su parte, en la parte inferior izquierda, fíjense que la curva roja tiene una parte donde ya no puede intercambiar calor con la azul. O sea que vamos a requerir servicio industrial para terminar de enfriar algunas corrientes calientes. Y ahí se lo calcula porque está en el diagrama de entalpía, o sea que ya fácilmente se puede establecer cuánto es el calor que podríamos suplir con servicios industriales. Aquí se calcula ya el número mínimo de intercambiadores de calor. Número mínimo no quiere decir que al final nuestra red va a tener 5, no. Es que aplicando todas las heurísticas y todas las posibilidades que hay para armar una red, al menos se requieren 5. Muy bien, entonces Johnny lo que dice es que este diagrama de rejilla lo podemos organizar ya sea por temperatura, por carga térmica, como aparece en la tablita. Puede abrir esa tablita y habilitando el botón, ojo, clic derecho también se le habilita la tablita. Propiedades, dentro del diagrama de rejilla. Donde dice propiedades. Ahí está, ¿sí la ven? Mire, nos están pidiendo que lo organicemos por temperatura, sin servicios industriales. Dele allí y no más. Correcto. Cerramos allí. Y ahí ya le aparecen las temperaturas de las corrientes calientes, corrientes frías, para empezar a organizar nuestro red de intercambio de calor. Ahí está el punto pinch. Entonces, el punto pinch que nos muestra allí, si lo alcanzan a ver, nos está mostrando que para las corrientes calientes el pinch está en 150. Aquí pues, se alcanza a ver el pinch del azul, mire, 140 grados Celsius. Y para la caliente, 150 grados Celsius. Recuerden que no podemos cruzar a través de ese rango. Ahora sí volvamos al diagrama de rejilla y vamos a empezar a poner intercambiadores. Veamos la tabla que está en la presentación. Miren, recuerden que la primera regla heurística lo que nos dice es que el MC sub P de las corrientes que salen debe ser mayor al MC sub P
de las corrientes con las que pretendo intercambiar calor. ¿Recuerdan eso? El MC sub P de las corrientes que salen, independiente de que estemos por encima o por debajo del pinch, el MC sub P de las corrientes que salen, si estamos por encima del pinch, estamos hablando de que las corrientes que salen son las azules. Entonces, si el MC sub P de alguna de las corrientes azules está por encima del MC sub P de las corrientes rojas, puedo intercambiar calor entre esas dos corrientes. De lo contrario, no es viable. Vaya otra vez al software en escenario, corrientes de procesos, data. El MC sub P es la tercera columna en negro. Alguien que por favor nos las copie porque vamos a estar siempre revisando estos datos. FIT 1 tiene un MC sub P de 7.2 por 10 a la 5. Entonces, anoten por ahí, FIT 1, el MC sub P es de 7.2 por 10 a la 5. Copiemos esos cuatro datos. Entonces, si nos damos cuenta, FIT 2, que es la corriente azul que está arriba, tiene C sub P mayor que las dos corrientes calientes, o sea que es factible intercambiar calor entre FIT 2 y cualquiera de las dos corrientes calientes. ¿Hay alguna duda hasta allí? ¿Solamente con una de las dos o puede ser con ambas? Puede, cumpliendo solo esta heurística, está en libertad de intercambiar calor con cualquiera de las dos. ¿Qué pasa con FIT 1? FIT 1 solamente puede intercambiar calor por el hecho de que tiene un C sub P de 7.2, solamente puede intercambiar calor con producto 1. Porque el C sub P de FIT 1 es 7.2 y el C sub P de producto 1 es 5.4. Entonces, como aquí no tengo más libertades, no tengo más grado de libertad, solamente hay una opción para que la corriente FIT 1 intercambie calor. Empecemos colocando un intercambiador de calor para FIT 1 intercambiando calor con producto 1. Muy bien, ahora vamos al software. ¿Cómo hacemos para pegar el intercambiador de calor? Y con clic derecho sostenido nos vamos al primer icono que aparece en la cinta superior, ese clic derecho sostenido, y lo arrastro hasta donde quiero, hasta producto 1. No suelte el clic, pero es clic derecho. Ahí. Y péguela en producto 1, en la línea punteada roja. Allí. Y ahora, con clic izquierdo sostenido, arrastre ese punto hacia FIT 1. Muy bien, vamos a darle doble clic a ese intercambiador. Entonces, miren, la corriente caliente producto 1 está entrando a 250 grados Celsius. Esto ya lo está trayendo de la tabla problema. Y el target es que llegue a 40 grados Celsius. Pero ojo, como el pinch está en 150 grados Celsius para las calientes, este intercambiador no puede enfriar más allá de 150 grados Celsius para la corriente producto 1. Entonces, repito, la corriente caliente producto 1 viene a 250 grados Celsius, pero la heurística me está diciendo que no puedo intercambiar calor más allá de esta corriente, más allá del punto pinch para esta corriente. Y hemos establecido que el punto pinch está en 150 grados Celsius. Entonces, el enfriamiento para esa corriente roja lo tengo limitado hasta 150 grados Celsius. Por su parte, para la corriente fría, el software me está señalando que tiene una temperatura pinch de 140 grados Celsius. ¿Qué significa esto? Que esta corriente fría, que para esta ventana es la corriente FIT 1, solamente podrá partir de 140 grados Celsius hacia arriba. No puedo partir de una temperatura inferior porque estaría atravesando al otro lado del pinch para esa corriente. Vamos a las diapositivas a ver qué me recomienda para este primer intercambiador. El software le va poniendo ya etiqueta, ¿no? A este le pone la etiqueta de el intercambiador 100. ¿Qué dice? Asegúrese que las corrientes fría y caliente cumplan con las temperaturas pinch. Es lo que les acabo de señalar. La corriente roja no podemos enfriarla más allá de 150 grados Celsius. Y la corriente fría no puede partir de una temperatura inferior a 140 grados Celsius, que son sus temperaturas pinch. Hay que asegurarse de eso. Dice, primero verifique si se puede aprovechar todo el calor disponible en la corriente caliente. Hasta ahí vamos a hacerlo. ¿Cómo verifico yo si puedo aprovechar todo el calor disponible en la corriente caliente? Vamos al software.
es logrando enfriar toda la corriente toda la corriente caliente hasta la máxima temperatura que me permita el pinch. Entonces, en el lado derecho donde dice vacío, empty, donde dice 40 grados Celsius, hay una ventanita en azul. Entonces yo le digo, no, ¿qué pasa si esta corriente va a salir en su pinch? 150, allí colocamos 150. Y que además va a entrar a la temperatura que me está estableciendo el proceso, que son 250 grados Celsius. Aquí tengo dos opciones. O pongo 250 grados Celsius en la ventanita que está al lado de 250 grados Celsius, que está en azul, o habilito el botón que dice Target, vincular. ¿Sí? Habilito este botoncito Target que está debajo de 250. ¡Pum! ¿Qué hizo? Entonces, está considerando que la corriente caliente va a entrar a 250 y va a salir a lo máximo que la puedo enfriar, que son 150 grados Celsius. Ya con esos dos datos, el software puede calcular cuánto calor puede suministrar esa corriente caliente. ¿Estamos de acuerdo? Y ya la calculó, es el Duty. Profe, ¿qué es lo que hacía este cosito? Vincular el datico que viene ahí, vincular los datos de temperatura de la tabla problema. O sea, traiga los 250 grados de la tabla problema. Si usted lo deshabilita, mire, el 250 está allí, pero él no lo está considerando. Para O sea, considerarlo, tengo que habilitarlo. lo, pero ¿y si lo escribo el 250 acá es lo mismo? Es lo mismo, solo que esta ventanita realmente la vamos a utilizar es cuando yo voy a meter un dato distinto al que me está sugiriendo el software. Ya sé cuánto calor me puede suministrar la corriente caliente. Ahora veamos si la corriente fría puede recibir todo ese calor. ¿Cómo lo voy a hacer? Como la heurística me dice que la corriente fría tiene que partir del punto pinch, no puedo partir de una temperatura inferior. Miren que aquí aparece que la temperatura fuente de la corriente fría son 20 grados Celsius, pero el pinch es 140. Entonces, si yo quiero averiguar si esta corriente fría puede recibir todo ese calor, le introduzco aquí la temperatura pinch de la corriente fría, que son 140. ¿Sí? Listo, ahí ya hizo el cálculo. ¿Qué hicimos? Estamos averiguando si la corriente fría puede recibir todo el calor de la corriente caliente. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente le ponemos todo el delta T viable para la corriente caliente, el software calcula el calor disponible. La corriente fría va a recibir todo ese calor, pero partiendo del pinch, no antes. Y él calculará la temperatura de descarga, que es el 215 que ven ustedes allí, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Pero sucede que el proceso me está pidiendo que la corriente FIT 1 se caliente hasta 180 grados Celsius. El target son 180. Con esto lo que estamos viendo es que la corriente caliente tiene calor de sobra para entregárselo solo a la corriente fría. Entonces, lo que decía la diapositiva, devolvámonos a la diapositiva, dice, verifique si puedo aprovechar todo el calor de la corriente caliente. No, realmente hay más calor del necesario, ¿cierto? Ahí hice esa verificación. Luego dice, parta de las temperaturas pinch para ambas corrientes. Ya lo vimos. Como ya verificamos que la corriente caliente entrega mucho más calor del que necesitamos, tenemos que desvincular el 250. ¿Listo? Y vamos a asegurarnos de que la corriente fría llegue a su target y él recalculará el calor. Listo. Y se lo saca a la corriente caliente, por supuesto. Entonces, O con sea que este... básicamente tiene que entrar a 203 para que nos caliente hasta lo requerido. Exacto. Entonces me está sobrando una parte del calor disponible de la corriente caliente para entregarlo a otro intercambiador. Sin embargo, ojo con lo siguiente. Ese calor que le está quedando a la corriente caliente, fíjense, se lo estamos destinando a la parte más caliente de esa corriente. ¿Me explico? El calor que estamos aprovechando de esa corriente caliente es la parte baja de temperatura de esa corriente. Recuerden que esa corriente máximo puede enfriarse hasta 150. Y lo que estamos proponiendo es que vamos a aprovechar ese calor, pero a partir de 150 grados hacia arriba. Y no de 250 grados hacia abajo, que también podría ser una alternativa. ¿Me explico? Fíjense lo siguiente. Yo puedo dejar que la corriente fría llegue a desde 140 grados Celsius hasta 180 grados Celsius. Tengo dos opciones. He planteado la primera. No, voy a proponer que la corriente caliente se enfríe hasta 150 grados Celsius y voy a recalcular a qué temperatura debería entrar la corriente caliente. Siempre conviene es dejar que le sobre calor a la caliente. Exacto. Dejar las zonas de temperatura caliente para entregarle calor a las corrientes frías, pero en sus zonas más calientes de las corrientes frías. Bueno, miren que la otra alternativa es, si yo desvinculo el 150 grados Celsius, borres el 150,
y lo que le voy a colocar es vincular el 250. Ahora voy a extraerle el calor a la corriente fría, pero desde la parte más caliente de esa corriente. Y mire que también me da. Pero en este caso, la corriente caliente no va a llegar hasta su pinch, que son 150 grados. Solamente llegaría hasta 196.7. Pero ¿qué estoy proponiendo aquí? Le estoy intercambiando calor entre la corriente caliente y la corriente fría, pero a las dos temperaturas extremas. El caliente a su máxima temperatura y el frío a su mínima temperatura. Lo que nos recomiendan es, no, primero aproveche el calor de las corrientes calientes, aproveche el calor de las corrientes calientes, pero partiendo del pinch caliente, no partiendo de las temperaturas altas de entrada de las corrientes calientes. Para que esa porción de calor, cuando la corriente caliente está a su máxima temperatura, la vamos a destinar para entregarle ese calor a las corrientes frías que aún no han llegado a su target, que por supuesto en ese caso, esas corrientes frías estarán mucho más calientes que el pinch. La segunda corriente azul, la de abajo, ¿cuál es el target? 180 grados, ¿cierto? Pero ¿cuál es el target de la primera corriente azul? 230. Si yo dejo el primer intercambiador que estoy planteando para aprovechar el calor de la corriente caliente, pero partiendo de su temperatura más alta, habilitémoslo, por favor, John. Deshabilito 150. Aquí estoy sacándole el calor a la temperatura más alta de esa corriente. Esa corriente baja hasta 197 grados Celsius, más o menos, ¿cierto? El calor que le sobra ahora a esta corriente roja ya no se lo podría entregar a la primera corriente fría, porque la primera corriente fría está a una temperatura superior a los 197 grados Celsius. Entonces ya estoy desperdiciando oportunidad de intercambio de calor. Miren que ahí se le puso en continua la línea roja. Cuando se le pone en continuo es porque ya usted le sacó la porción de calor desde esa temperatura hasta el intercambiador. Y lo que está punteado es el calor disponible. Ya la FIT 1 en este caso estaría en su target. ¿Listo? Ya está saliendo a 180. Pero la FIT 2 aún no le hemos entregado calor. Y la FIT 2 está a qué temperatura, no alcanzo a ver bien allí. Johnny está en 230 el target. Mire, el target de la fría, de la otra corriente fría es 230 grados Celsius. Pero como ahora en el primer intercambiador estoy planteando que la fracción de calor que voy a aprovechar, si la planteo con que la voy a aprovechar a la temperatura más alta de la temperatura caliente o de la corriente caliente, esa corriente caliente saldría a 197 grados Celsius más o menos. Habilitemos ahí, Johnny, por favor. Mire, aquí se le puso en verde, o sea, ya le entregamos el calor de la corriente caliente a la primera corriente fría, ya la corriente fría llegó a su target, pero la porción de calor que le estoy sacando a la corriente caliente la estoy sacando desde su temperatura más alta. Por eso se colocó en continuo. El calor restante de esa corriente caliente ya bajó a 197 grados Celsius. Si yo quiero intercambiar el calor que le sobra a esa corriente caliente, ya esa corriente caliente no está disponible, ya no está a 250 grados Celsius, sino a 197 grados Celsius. Pero si yo quisiera aprovechar este calor para entregárselo a FIT 2, FIT 2 está saliendo a 230 grados Celsius. Está más caliente que la supuestamente caliente que quiero aprovechar. Ya perdí la oportunidad de intercambio de calor entre esas dos corrientes. Ahorita ya el producto ya no puede intercambiar calor con ninguna, No ¿cierto? puede porque la fría está más caliente que la caliente. Ya. Lo que nos sugiere es, empiece a sacarle calor a las corrientes calientes, pero partiendo de su punto pinch hacia arriba, en términos de temperatura, quiero decir. Parta desde el pinch de la caliente, que es 150, y aproveche ese calor y entrégueselo a la corriente fría. La porción de calor que le está sobrando a la corriente caliente está a una temperatura alta, o sea que lo puede aprovechar después para otras corrientes. Sí, aproveche primero el calor desde las temperaturas pinch. Y es el comentario que les puse en las diapositivas. Entonces, si vamos a las diapositivas y atendemos el comentario, lo que dice es, primero verifique si se puede aprovechar todo el calor disponible en la corriente caliente. Es decir, calcule todo el delta T considerando el pinch de la corriente caliente. Ahí el software calcula un calor. Todo ese calor métaselo a una corriente fría. Si le sobra calor, devuélvase y ponga la temperatura pinch de la corriente caliente. Entréguesela a la fría y le va a sobrar calor en la corriente caliente.
que lo puede aprovechar después, con la característica o la particularidad de que ese calor está a alta temperatura. Primero aproveche el calor de las corrientes calientes, pero a las menores temperaturas que tiene esa corriente a partir del pinch. Y deje el calor restante de las corrientes calientes en la zona de alta temperatura de esas corrientes calientes, muy por encima del pinch. Primero agote el calor cerca del pinch y luego aproveche el calor que está alejado del pinch. El primer análisis que se debe hacer es mirar si todo el calor de las corrientes calientes se puede entregar a una corriente fría, y si le sobra, entonces partimos del pinch para luego aprovechar lo que le sobra. Exacto. Para que el calor disponible en la corriente caliente esté a alta temperatura y que no esté cerca del pinch, porque en la medida que nos acerquemos a la temperatura pinch, estoy perdiendo la posibilidad de aprovechar ese calor de la corriente caliente. Continuemos. Entonces, miren, ya tendríamos el primer intercambiador de calor. Recuerden que los intercambiadores de calor en este software son de color gris. Los de servicios industrial son azul para enfriadores y rojo para calentadores. Bien, ya tenemos el primer intercambiador. Vamos por el segundo intercambiador. Entonces, ya intercambiamos calor en la única posibilidad que teníamos para la corriente FIT 1, que es la corriente azul inferior. Ya agotamos todo el calor que podía recibir FIT 1. ¿Sí? Entonces, si quiere tache el 7.2, ya FIT 1 no puede recibir más calor por encima del punto PIN. Ya recibió todo el calor que tenía que recibir. Ahora me quedan las posibilidades de intercambiar calor entre FIT 2 y producto 1 y producto 2. Aquí la regla heurística me dice, intercambie calor entre la corriente azul con un C sub P alto con las corrientes calientes que tengan C sub P igual o menor al C sub P de la corriente azul. Pues resulta que las dos corrientes rojas están con C sub P inferiores. Puedo intercambiar calor con ambas. Entonces vayamos al software y ustedes propongan qué intercambiador ponemos. Pues sería entonces primero agotar el calor que quedó en la primera, ¿no? La recomendación es que ese lo deje de último, porque es el que está más caliente de todos. O sea, es el más aprovechable de todos. El más versátil. Ya. Entonces, ¿qué tal si planteamos un intercambiador entre producto 2 y FIT 2? Y aplicamos la misma, partimos desde los pinch. Primero verifiquemos si le podemos sacar todo el calor a la corriente roja. Entonces ponemos tight para 200 grados y 150, correcto. 140 y tight para 200. Ahora es al contrario. La corriente caliente no tiene suficiente calor para que la corriente fría alcance su target. Solo se lo sube hasta 181.7 y el target son 230. Eso está bien, ese intercambio es totalmente viable. ¿Por qué? Porque mire que aproveché el calor de la corriente caliente partiendo del pinch de la corriente caliente. Bueno, aquí agoté fue el calor de la corriente caliente, ¿no? Ya se agotó. Entonces vamos a la captura de pantalla y borramos también el C sub P para esa corriente, ya eso se agotó. Y solamente queda posibilidad de intercambiar calor entre la corriente FIT 2 y producto 1. Pero como producto 1, el calor que tengo disponible está a alta temperatura, es totalmente aprovechable. ¿Listo? Entonces coloquemos intercambiador. Doble clic. Muy bien. Miren que él ya le carga las nuevas temperaturas. Ya no le puede poner 150. Él le está cargando la temperatura a la máxima a la que la puede enfriar, que son 203. 203.3. Entonces verifiquemos si puedo aprovecharle todo el calor disponible de esa corriente. Ponga el talle de ambos talles en la corriente caliente. ¿Qué estamos haciendo aquí? Voy a aprovechar todo el calor disponible de la corriente caliente desde 250 grados Celsius hasta 203. Porque en 203 ya está entrando al otro intercambiador que ya calculamos, ¿de acuerdo? Y habilitamos el talle de la temperatura de la corriente fría, 181.7. A ver si me lo lleva hasta 200. No me lo puede llevar hasta 230, me lo lleva hasta 205, pero ya agoté todo el calor de la corriente caliente. No es suficiente para llegar al target de la corriente fría, pero ya agoté todo el calor de las corrientes calientes, que es la meta cuando estamos por encima del pinch. Agotar todo el calor de las corrientes calientes, todo el calor disponible de las corrientes calientes. Cuando ya yo agoté todo el calor de las corrientes calientes, ahora sí completo lo que falta con servicio industrial, porque ya aproveché el calor de las corrientes calientes.
O sea, ese sería este extremo, este tramo de acá. Ese trámite. Aquí ya llevamos 3 intercambiadores. Él lo va numerando por secuencia. Entonces estaríamos en el intercambiador 100, 101, en el 102 ya vamos. Y lo verificamos, ahí vamos, correcto. Ya no hay corriente fría 2. Solamente tengo una corriente fría, que es FIT 1, y las dos corrientes calientes. ¿Recuerdan los valores de C sub P? FIT 1 era 7,2, producto 1 era 5,4 y producto 2 era 9. C sub P de las corrientes que salen del pinch deben ser superiores al C sub P de las corrientes frías con las que pretendo intercambiar calor. Por debajo del pinch, las corrientes que salen ahora son las calientes. Por encima del pinch, las corrientes que salían eran las frías. Entonces aquí el primer intercambiador debería ser entre producto 2 y FIT 1. El C sub P de las corrientes que salen del pinch deben ser igual o superior al C sub P de las corrientes con las que pretende intercambiar calor. Bueno, vamos al otro lado. Entonces dijimos que íbamos a intercambiar calor entre Product 2 y FIT 1, ¿cierto? Por el tema de los C sub P. Sí. C sub P de Product 2 es 9 y el de FIT es 7,2. O sea que sí puedo pasar calor de la roja a la azul. Entonces hagámoslo. Profe, desde aquí todos estos que están en los extremos ya están en el pinch, ¿cierto? Sí, ya. Vamos a colocar entonces este otro intercambiador entre Product 2 y FIT 1, pero del otro lado del pinch, a mano derecha. Verifique si podemos aprovechar todo el calor del azul y sacárselo al rojo. La roja está en su pinch, 150 grados Celsius, y hay que llevarlo hasta 80. Y la fría está en su target, que son 140, que es su pinch, pero la temperatura fuente son 20 grados Celsius. Bien, ahí que estamos habilitando que toda la corriente azul le está sacando el calor a la roja. O sea, aquí ya agotamos todo el calor demandado por la corriente azul. Y está sobrando calor en la roja. Mira que la roja bajó de 150 a 54 grados Celsius, pero su target son 80. ¿Qué quiere decir? Pase, entonces no lo puedo hacer así. Nos Perdió pasamos, mucho, la ¿no? corriente roja no puede entregar todo ese calor. Entonces nos devolvemos, soltamos los TIE y entonces averigüemos que la corriente roja entregue todo el calor y averigüemos hasta qué temperatura baja la azul. Exacto. ¿A qué temperatura baja la azul? Mire que bajó a 52,5. O sea que en este caso a la azul le sobraría, o sea, ¿podría enfriar más? Está sobrando calor. Y ahí muy seguramente habría que usar servicio para llevar de 20 a 52. Listo. Entonces ahí recuerden que por encima del pinch, lo que dejábamos para el final era el calor que requería el calentamiento de las corrientes frías. Eso lo vamos a dejar para el final por encima del pinch. O sea, agote todo el calor de las calientes y si queda faltando calor para calentar las frías, lo suplimos con servicio industrial. Debajo del pinch vamos a hacer exactamente lo contrario. Suministre todo el calor que requiere la corriente fría y deje para el final el calor que requiera las corrientes calientes. Entonces, por encima del pinch es la izquierda, por debajo del pinch es la derecha. Entonces, por encima del pinch, busque agotar todo el calor disponible en las corrientes calientes. Y por debajo del pinch, busque entregar todo el calor requerido por las corrientes frías. Nosotros lo que necesitamos es que al final la línea punteada quede, por debajo del pinch, quiero decir, que las líneas punteadas queden hacia el lado derecho de las corrientes rojas. O sea, hacia los extremos, básicamente. Hacia los extremos, ¿no? Sí. Y Sí, por eso se encima busca del así. pinch, que queden faltándoles calor los extremos de las corrientes frías. O sea, hacia los extremos fríos. Son los extremos. Los extremos son los que vamos a atacar con servicios industriales. Según este intercambiador que estamos proponiendo y con la heurística que acabamos de discutir, ¿qué opinan ustedes de esta propuesta? Realmente solo tengo dos opciones, ¿no? Debajo del pinch, la única opción que tengo es que la corriente Product 2, que es la que tiene ese sub P de 9, le puede entregar calor a la corriente azul. Es la única alternativa que tenemos. Porque el C sub P de Product 1 es inferior al C sub P de Product 2, del FIT 1. Listo, ya pusimos el intercambiador, pero tenemos dos alternativas. Vamos al software.
que la corriente caliente esa corriente caliente le va a entregar todo su calor a la corriente fría, pero partiendo de que queremos llegar al target de la corriente fría, que es 140. Eso es lo que tenemos, por eso lo tenemos ahí vinculado, el target. O sea, todo ese calor, desde 150 grados hasta 80 grados Celsius, se lo estamos entregando a la corriente fría para garantizar el target de la corriente fría. Y según el balance térmico, la corriente fría debería entrar a este intercambiador en 52.5 grados Celsius y no en 20. O sea que me está faltando una porción de calor para entregar a la corriente fría y satisfacer toda la demanda de calor. Pero también tengo otra opción. Bueno, yo puedo entregarle todo ese calor que tiene la corriente caliente, pero garantizando que la corriente fría va a entrar a 20 y que recalcule a cuánto saldría. Esa, mire que también cumple, saldría 107.5. Comparemos las dos, ¿con cuál se quedan? Bueno, recuerden que aquí debajo del pinch tenemos que entregarle todo el calor que demanden las frías. Y ahí hay una porción de la corriente fría que aún no le hemos entregado calor. Esa porción, estamos hablando de temperaturas entre 107.5 y 140 grados Celsius. El propósito es aprovechar todo el calor de las corrientes calientes, del pinch hacia la izquierda o del pinch hacia arriba. Aproveche todo el calor de las corrientes calientes. Si le queda faltando calor para terminar de calentar las frías, consuma servicios industriales. Eso es válido solo para puntos por encima del pinch, o sea, en la franja izquierda. Por debajo del pinch entregue todo el calor que demanden las corrientes frías y si le queda faltando para terminar de enfriar las corrientes calientes, asígneselo a los servicios industriales. Ok, entonces en ese sentido nos serviría más la primera opción, ¿no? Bueno, analicémoslo entonces. Primera opción, por favor, Johnny. Era En la que nos sobra el calor. target. Exacto, alcanzando el target del azul, ¿cierto? Esta es la primera. ¿Listo? Y la otra porción azul que está en punteado, que no la hemos satisfecho, tendríamos que satisfacerla con la corriente Product 1. ¿Estamos de acuerdo? Pero analicen lo siguiente. Profe, pero si se puede con Product 1, no tendría que ser... O sea, el CP del Product 1 no debería ser mayor que el de FIT 1. Eso es para el primer intercambio. Es para el primer intercambio, porque realmente el CP es válido solo para el primer intercambio, porque aquí ya le quitamos una fracción al calor. ¿Sí? O sea, ahorita el CP que tiene el FIT 1 sería menor. Sí, claro, porque ya entregó gran parte de su calor. ¿Y se puede ver en algún lado el CP que tiene ahorita, en esa parte? No. O sea que podría ser menor a 5, o sea, podría haber pasado de 7.2 a algo menor a 5.4 para que se pueda dar el intercambio. No, esa regla heurística que le dice el C sub P de la corriente que sale debe ser mayor al C sub P de la corriente a la que quiere entregarle es solo para el primer intercambio de calor. Porque una vez esa corriente entregue parte de su calor, ya cambió su C sub P, su CP. ¿Y cómo aseguramos que ese CP sea menor que el 5.4 cuando ya O perdió no, o calor? ya no importa. O No, sea, eso se lo solamente... va a dar el cálculo. Realmente piensen en lo siguiente, el MCP es el calor disponible. ¿Recuerdan calor qué es? Flujo másico C sub P delta T, ¿cierto? Flujo másico por C sub P por delta T. Estos son calores sensibles. Y cuando hablamos del MCP simplemente es tomar esa fórmula Q igual a MC sub P delta T y el delta T pasa a dividir al calor. Y le queda MCP. Eso es lo que estamos haciendo nada más. ¿Vale? Pero como ya entregamos una porción del calor, después del primer intercambio de calor, ya esos CP cambiaron, porque cambió el Q, disponible o demandable. Y ya podemos plantear el intercambiador de calor entre estas otras dos corrientes independientes de su CP. ¿Qué me dirá a mí si eso es viable o no es viable? Las temperaturas, que no haya cruce de temperaturas. Si llega a parecer que no es viable, aquí aparecería rojo. Correcto, rojo, siempre. Siempre que haya inviabilidad se le pone rojo. Ah, ya. En general, siempre me conviene es que las punteadas estén en los extremos. Sí, pero ojo, en el extremo izquierdo las punteadas deben estar en las azules y en el extremo derecho las punteadas deben ser las rojas. Entonces, para cumplir eso, me toca convertir esta punteada azul del margen derecho
en continuo. Sí, o sea, te tenés que poner el cuadrito de tide al inicio, Johnny. Exacto, o sea, desvincularlo de la roja inicial, no, del lado derecho, y vincularlo en la azul inicial del lado derecho. Eso. Así lo entendí, ¿no, profesor? ¿O no? No, porque, sí, ¿cuánto está el target? ¿Está aquí en cuánto? El rojo. O Del sea, rojo ahí ya alcanzó. No se puede porque estaría, o sea, en ¿ampliamos? 54. Se Y está pasa. por debajo del target. Exacto, este no se puede. Entonces Y, tenemos y, dos y opciones. tiene que arrancar inexorablemente del pinch, ¿cierto? De 140. Esto es lo que estamos analizando. Tenemos dos opciones. O le entregamos el calor disponible en esa corriente roja para que la corriente azul llegue al target de 140, o se lo entregamos para que parta desde 20 y ver hasta dónde lo puede calentar. Esas son las dos acciones que vamos a analizar. Hay una cosa que ustedes o nosotros no hemos involucrado en el análisis. La corriente Product 1, ¿cuál es el target? 40. Está más fría que Product 2, ¿cierto? O sea, parten desde la misma, de 150. Correcto. Pero la temperatura de salida de Product 1 está más baja que la temperatura de target o de salida de Product 2, ¿cierto? Sí, O sea que o sea, Product 1 es un hay más calor candidato, no, Product en 1 Product 1, ¿no? por el tema de nivel de temperatura es mejor candidato para cubrir esta porción de calor que le falta a FIT 1 desde la temperatura inferior. Pero bueno, vamos a hacerlo con números. Este es el primer caso, ¿no? El primer caso es, bueno, vamos a entregarle el calor de Product 2 para alcanzar el target del azul. Con eso en mente tendríamos que proponer un intercambiador, otro intercambiador de calor entre el azul y Product 1. Pongamos ese otro intercambiador. Exacto. Lo primero que tenemos que ver es si podemos cubrir toda la demanda del azul. Habilitamos los dos targets para el azul. Y la Sí. corriente Product 1 lo traemos desde su pinch, que está en 150 grados, y entregando el calor que necesita el azul, solamente se enfriaría hasta 106.7. Pero hay que llevarlo hasta 40 grados, que es el target. ¿Hasta ahí vamos todos? Sí. Listo. Resulta que la línea punteada fue en la roja. O sea que esta red de intercambio de calor cumple con todas las heurísticas. Borremos esos dos intercambiadores y hagámoslo nuevamente, Johnny, para hacer la discusión. Por tema de C sub P, que recuerden que ese análisis de C sub P es para el primer intercambio, la única opción viable que tenemos es que la corriente Product 2, que es la segunda, le entregue calor a la corriente azul. 9 es superior a 7.2. Entonces planteamos este primer intercambiador y me van a surgir dos alternativas. Es un entre FIT 1 y Product 2, ¿cierto? Correcto. Y al plantear este intercambiador me surgen dos alternativas. Entregarle el calor a la corriente azul para que alcance su target, o entregarle el calor a la corriente azul para que parta desde 20 grados Celsius. Esas son las únicas dos alternativas que tenemos. Sí, profe. Esto partiendo de la base de que todo el calor disponible que tiene la corriente Product 1 se le puede entregar a la corriente FIT 1. Producto, O sea, otra vez tenemos dos opciones, entregarle todo el calor para que alcance su target, que es de 140 el target, Correcto. pero en ese caso, calcularíamos en ese caso a qué temperatura entraría FIT. en ese caso que son como los 54 algo, Así ¿cierto? es, correcto. Y en el segundo caso, entregarlo para que empieces de 20, pero no alcanzaríamos el target, sino que llegaríamos a unos 107 fue que vimos ahorita. Es correcto, es correcto. ¿Sí? Entonces vamos a analizar esos dos casos. Pero si empieza en 20, entonces ya no tendríamos la línea punteada en la azul, que es lo que No, queremos. ahora en ese caso la línea punteada se le pasa hacia la izquierda, Ok, ya. ¿vale? Entonces analicemos ese caso, este segundo caso que no lo hemos analizado. Partiendo de 20, a ver hasta cuánto se calienta la azul. Se calienta hasta 107.5 grados Celsius. Ahora coloquemos el otro intercambiador. Dele doble clic a ese intercambiador. Su misión es llevarlo al target, ¿no? Al azul. Desde 107 llevarlo al target. Listo. Y partiendo de la caliente de 150. Ya no cumple, hay cruce de temperatura. Y el intercambiador se le puso en amarillo, ¿sí lo ven?
¿Por qué hay cruce de temperatura? Porque fíjense que la salida de la corriente caliente está en 106.7 grados Celsius y la entrada del frío está en 107. El frío está más caliente que la caliente. Entonces, esto lo que nos muestra es que realmente tenemos que aceptar es la primera alternativa. No entregar ese calor de la corriente Product 2 a la corriente fría para que parta de 20, sino para que alcance su target. ¿Listo? Nos devolvemos y especificamos más bien el target de la corriente fría. Es correcto. Y ahora sí planteamos el otro intercambiador. Y este sí partiría de 20 y llegaría hasta 52.5. Ahí está. Y miren que ahora sí la línea punteada que queda sobrando es de la línea roja. Ahí cumplimos. Y la línea por encima del pinch que está faltando es la azul. O sea que estamos cumpliendo todas las heurísticas. Esos son los servicios industriales que necesitamos. Ahora vamos a introducir los intercambiadores. Los intercambiadores no, ya estos no serían intercambiadores. En el caso de la por encima del pinch, necesitamos un calentador para terminar de calentar la corriente fría que está allí punteada. Y para el caso por debajo del pinch, necesitamos un enfriador para terminar de enfriar la corriente Product 1. Veamos los niveles de temperatura. Tenemos que llegar en el caso del producto rojo, necesitamos enfriarlo hasta 40 grados Celsius. ¿Qué servicio industrial implementarían? Perfectamente agua de torre de enfriamiento, ¿de acuerdo? Y para terminar de calentar la corriente azul que está faltando, estamos hablando de 230 grados Celsius. ¿Qué servicio industrial implementaría? Vapor de alta presión. Vapor de alta. Entonces nos vamos a escenario, margen izquierdo, Johnny, y donde dice Utility Streams, adicionamos vapor de alta y agua de enfriamiento. Aquí abajito en la tabla problema. Parte izquierda dice Utility Stream, ahí, donde dice Empty, adicione vapor de alta y Cooling Water. HP Steam, ahí está. Oh, no, exacto. Steam. No Generation, sino Steam solamente. Dele borrar, a la tecla borrar. Ahí está. Y Cooling Water. Ojo, en Cooling Water las temperaturas que traen son para Europa y Estados Unidos. Tenemos que corregirlas. Entonces póngale temperatura de salida al Cooling Water de 40 y entrada 30. Listo. Y volvemos al diagrama de rejilla. En Design. Ahí está. El de vapor de alta presión sí está bien, ¿cierto? 250 y 240 249. está bien. Y ahora con clic derecho, por favor, Johnny. Pero no sobre la línea, eso solo le llama, le da Properties. Y que le muestre ahora los servicios industriales. Ahí están ya están en la. Cerrar allí. Si ven en la parte de arriba, se le apareció una línea azul para agua de enfriamiento y abajo una línea roja para vapor de caldera. ¿Sí la pillan? Ahora lo que nos resta es poner un intercambiador entre el servicio y las líneas punteadas. ¿Listo? Doble clic y le ponemos datos. ¿Okay? El agua de enfriamiento ya viene tied, se lo pone. Entonces simplemente es amarrar los talles de la corriente caliente. ¿Listo? Ya con eso calcula el agua de enfriamiento. Lo mismo para el vapor. Ahí está. Ahí completamos nuestra red de intercambio de calor. En escenario está todo el resumen del diseño. Vaya, dele clic a la carpetica de escenario. Y donde dice Design, España Design, ahí están los datos de costos, área de intercambiadores, costo total capital, costo de agua de enfriamiento y los julios por hora, ¿sí lo ve? Vamos a más bien no en escenario, sino en diseño. Allí. Heat Exchanger y servicios industriales. ¿Sí lo ve el tercero, donde dice Summary? El tercero. Estos son todos los intercambiadores con sus áreas, el calor que está manejando cada intercambiador. ¿Cuántos intercambiadores salieron? 10 intercambiadores. Y mínimo, según la red, eran 5. Por eso le decía que el número mínimo de intercambiadores no necesariamente es al que vamos a llegar.
Y en Utilities está el resumen de los consumos de servicios. ¿Sí? Miren, porcentaje de target es si cumplimos con las curvas compuestas calientes y frías, llegamos al 100%, o sea que llegamos al ideal. ¿Hay casos en los que no se pueda? Sí, claro, muchos casos. Incluso hay casos en los que usted consume más servicios que el ideal. ¿Por qué? Este ejercicio que está hecho para que funcione es porque solamente está considerando calor sensible. Cuando usted empieza a meterle calor latente y calor de reacción, las cosas se complican. ¿Sí? La cosa se complica porque no es tan sencillo que usted, por ejemplo, en un reactor le diga, no, intercambiando calor con esta corriente le voy a entregar una parte del calor e intercambiando calor con otra corriente le voy a entregar el calor que falta. Pues eso en el software funciona, el cálculo funciona, pero desde el punto de vista operativo en una planta real es inmanejable. ¿De acuerdo? Ese tipo de cosas puede pasar. Entonces el cálculo ideal a veces eh, desecha algunas alternativas porque no son operativamente viables o fáciles. ¿Sí? Y más bien prefiere incurrir en mayor costo de servicio industrial, pero hacer que el proceso sea fácilmente operable. ¿De acuerdo? Sí. Profe, lo que usted nos decía cuando estábamos en el Aspen era que viéramos si la parte esa de energía en el Aspen daba algún ahorro y de ahí pasar acá, ¿cierto? Ah, bueno, ya grabó esto, ¿cierto? Sí. Dele clic derecho a Design y colóquele un nombre clase. En Design 1, ese diseño que no se llame Diseño 1, sino clase, el diseño que encontramos en la clase. Clic derecho. Ahora usted se va a escenario, la carpetica de escenario, con clic derecho, le da recomiende diseño, recommended designs, y él hace otros cálculos. Y dele solucionar solo. Mire, todos los que hizo. Solo que él en un segundo muestra todos esos. Todo lo que no está en amarillo son diseños factibles. Entonces veamos el diseño 1, diseño 2 y compárelo con lo que alcanzamos a llegar nosotros. Realmente la comparación debería hacerse por costos, ¿no? Esa tablita que aparece abajo. Sí, este vale $821.000. Ah, no, esos son dólares por segundo. Y así sucesivamente puede navegar entre todos. Los que estén en amarillo no son viables. Mire que aparecen intercambiadores en amarillo. Eso tienen cruces de temperatura. Como les digo, los que estén en amarillo no le presten atención porque están con errores, cruces de temperaturas, pero los otros sí. Ahora, si usted le llama la atención a alguno de esos, por ejemplo, por el tema de que el costo del consumo de servicio industrial es menor a todos, fíjense, por ejemplo, que aquí el servicio industrial más costoso es vapor, ¿cierto? Usted podría solamente compararlos por el costo de calentamiento, que es el primer dato. Heating, costo por segundo. Estamos al 60, en la tabla inferior, Johnny, quiero decir. La primera tabla es el primer dato. Mire que este diseño 1, tiene 66% del target para costos de calentamiento. Esto quiere decir que está consumiendo 66% del vapor que tiene el diseño base o el diseño ideal que nos estaba mostrando con base en la comparación de curvas compuestas. ¿Sí? Si usted se va solo por ese criterio, los puede comparar todos. Diseño 1 tiene el 66%. El diseño 3 que tiene, por ejemplo, John. Ah, bueno, lo más fácil es aquí en escenario, aparece otra vez en escenario. Y acá abajito dice Design, una pestaña debajo de la tabla Problema, ese. Y ahí nos compara todos. Mire. Y compara el criterio que usted quiera comparar. Ya sea costo capital, costos de calentamiento, lo que quiera, para tomar una decisión. Costos operativos, mire. Por ejemplo, ¿cuál es el que tiene los menores costos operativos? Esa tablita la puede ampliar de pronto arrastrando hacia arriba ese límite, exacto. Exacto. El que tiene menos costos operativos es el primero, el que hicimos nosotros. Mm, ¿Sí la pilla? creo que tiene más. No, ese es el costo total. Por eso, pero es mayor. Ah, no, sí. El costo operativo es la última columna. Entonces ahí depende del diseñador, bueno, con qué criterio va a escogerlo, ¿sí? Si es el costo total, el costo capital o el costo operativo. O el número de equipos, lo que quiera. ¿De acuerdo? Mire que ahí hay una columna que se llama unidades. Ese es el número de intercambiadores. Entonces es muy versátil la herramienta. Ahora, si usted quiere, por ejemplo, dice, no, definitivamente me interesó el diseño de la clase, por ejemplo.
Usted se va entonces, le da clic al diseño de la clase. Johnny, por favor, allá arriba. Ese. Y el tercer botón en la cinta de opciones al lado de un anillo que está allí, ese, mire que tiene rutina de optimización. Si usted le da ahí, le hace optimización sobre esta red de intercambiadores. Dele clic. Mire que allá usted le va a decir, bueno, a partir de esta red, ahora reajústela para minimizar el costo anualizado total. Y le da OK. Ahí, siempre que le aparezca X, es porque ya no puede hacer optimización. Ahí hay unidades que ya le limitan. Ya, ahí no le va a correr. Pero busque otro diseño donde pueda correr. Ese sí está completo. Hágale. Y ahí está recalculando. Entonces, mire, aquí le cambió la red, hizo división de corrientes, que no tenía el otro, pero en las tablitas se dan cuenta ustedes que bajó el costo total. En la primera tabla es el último dato. Antes estaba dando 8 millones y pico. Pero ¿en qué incurrió? Un aumento en el costo de calentamiento en la segunda tabla, el primer dato. Segunda tabla, el primer dato arriba. El costo de calentamiento se le aumentó al 168% del target. O sea, incurrió en mayor consumo de servicios industriales con tal de disminuir el costo total. Costos totales son equipos más servicios. ¿De acuerdo? Pero entonces siempre debería fijarme en el costo total, ya que incluye los dos, equipos No, y no, servicio. no necesariamente, porque ¿qué hizo el software aquí? Este software es matemático, ¿no? Una rutina de optimización. El solo hecho de dividir corrientes supone que usted tiene que meterle automatización para poder controlar caudal de todos esos ramales de flujo. El software esas automatizaciones no las está teniendo en cuenta, solo tiene en cuenta el costo de los intercambiadores. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, esto desde el punto de vista matemático, bonito y todo, pero ahí es donde voy yo. Al operativo es un encordio, un dolor de cabeza. Hay que meterle válvula de control a todas esas ramificaciones, ¿de acuerdo? Mientras que el otro, bueno, sí salía un poco más costoso, pero es muy sencillo de operar. No tengo que meterle esa cantidad, mire, no tengo que meterle ramificaciones a eso. O sea, control de flujo. ¿Sí me entienden? Bueno, ingenieros, aún no hemos terminado. Entonces hagamos uno en, no sé si en PowerPoint o alguna herramienta que tenga usted de dibujo, colocar estos circulitos con las flechitas de intercambio y traducir esta red que me está dando el software en cómo deberían estar integrados los intercambiadores, los creo que son 8 o 9 intercambiadores, 7 intercambiadores de calor que están allí. ¿Con qué regla? Las corrientes calientes las ponemos en forma vertical y las frías en forma horizontal, básicamente. O guiémonos por ese esquemita que está allí. Mira. Aquí en este esquemita las corrientes que estamos calentando van de abajo hacia arriba y las corrientes que estamos enfriando van de izquierda a derecha. Con los servicios industriales en los extremos. ¿De acuerdo? Porque a partir de este diagrama esquemático, cuando ya lo terminemos, es donde tenemos que ir a la simulación y cambiar los heaters y coolers por heat X con base en el intercambio que me muestre este diagrama esquemático. ¿Estamos de acuerdo? Estamos con nuestro caso, ¿cierto? El que Sí, hicimos en clase. vámonos con nuestro caso, con el de clase. Listo. Vámonos a un editor de esos de dibujitos. Johnny, hagámoslo con este mismo esquema, ¿no? Las corrientes que vamos a calentar van de abajo hacia arriba, o sea, las frías, y las calientes las vamos a meter de izquierda a derecha. Eso solamente se hace, o sea, todo esto de análisis pinch solamente para entradas y salidas de todo el proceso, ¿no? O sea, Realmente, corriente intermedia yo no las tomo en cuenta. bueno, realmente esta simplificación que se hace en estos tutoriales es para abordarlo desde el punto de vista académico y enseñar la filosofía de cálculo de la red de intercambios de calores por PIN. Pero un análisis PIN involucra todos los calores, reactores, quemadores, condensadores, rehervidores. Solo que allí, para un curso de pregrado, queda mucho trabajo, muchísimo trabajo. De hecho, hay tesis doctorales en plantear redes de intercambio. Por eso en el ejemplo que teníamos nosotros, yo estoy tratando de armar la red, no la he terminado en estos días, no alcanzo a terminarla ya para este semestre, porque aparecen muchísimos intercambiadores, esos van a salir como unos 18 intercambiadores. Entonces sería un ejercicio demasiado elaborado para tan poco tiempo en una asignatura de pregrado. Pero hay software súper especializado, ¿no? De hecho, Aspen no es que sea realmente la machera en redes de intercambio de calor. Hay un software que se llama GAMS, G-A-M-S,
que es realmente el software más poderoso para plantear redes de intercambio de calor, porque tiene unos muy buenos algoritmos de optimización. Aspen no tiene muy buenos algoritmos de optimización, pero para ejercicios a nivel de pregrado es más que suficiente. O sea que entonces para el trabajo de nosotros solamente lo hacemos como hicimos acá, con las entradas y salidas de todo el proceso. Es correcto. Ah, ya. Es posible que cuando usted, por ejemplo, el caso que hicimos de escenarios, que el software sea el que calcule, el Sí. mismo software sí le puede decir, mire, esta corriente de proceso la puedo utilizar para el condensador de aquella columna de destilación, Ya. ¿sí? O para el hervidor, ese tipo de cosas. Con la opción de Energy Savings, ¿cierto? De Aspen. Exacto. Energy Saving, por allí, entrando por allí, cuando usted entra al escenario y le dice clic derecho, recomiende diseños, es posible que algunos de esos diseños que le recomiende sí aproveche calores de corrientes de proceso para entregárselo a condensadores, hervidores o reactores. Por ejemplo, esa alternativa, Aspen le puede sugerir que una corriente caliente la utilice para generar vapor de alta presión, que es el que aparece ahí en servicios industriales como HP Steam Generation. ¿Sí? Entonces, si bien Aspen no es el mejor software, tampoco es que sea malo, no es muy bueno. Fíjense todo lo que elaboramos aquí y solo tuvimos en cuenta dos corrientes calientes y dos corrientes frías. En una planta, en una petroquímica puede tener 40 corrientes calientes y 40 frías. ¿Sí? Entonces, hacerlo así de modo manual ya es demasiado elaborado. En nuestro caso, nuestro diseño, lo que vamos a escoger es un diseño recomendado por el software. ¿Cuál es nuestra labor? Tenemos que peluquear de entrada nuestro caso porque cuando uno entra por ahorro de energía en Aspen, el primer pantallazo que él muestra es cuáles son los servicios industriales que está proponiendo Aspen o que está proponiendo el software. Usted pasa al software de análisis energético y cuando llegue aquí, en la tabla de servicios industriales, usted puede borrar los que considera que no necesita utilizar. Incluso mi recomendación es que los borre todos los servicios industriales. Que Aspen, perdón, que el software primero le sugiera la red de intercambiadores de calor sin servicios industriales, que fue lo que hicimos nosotros aquí en clases hoy. Fíjense que nosotros todo lo que hicimos, lo hicimos sin tener en cuenta servicios industriales. Solamente nos fiamos para que por encima del pin solo las corrientes azules sean las que quedan con deficiencia de calor y ahí por debajo del pin sean las rojas las que quedan con deficiencias de calor. Y en ese punto es donde yo voy a entrar a plantear el servicio industrial y no antes. Porque si no, él empieza a tirarle intercambiadores, muchos intercambiadores aprovechando servicio industrial y pues de lo que se trata es ahorrar servicio industrial, ¿no? Pero, o sea, para el trabajo no tenemos que hacerlo hacia mano, sino que solamente le damos que haga Que como los recomiende. escenarios. Sí, que recomiende. Entonces la idea es que usted importe de Aspen los datos, le diga a este software que le recomiende, bueno, en mi opinión, lo primero que debe hacer es borrar los servicios industriales con los que usted no esté de acuerdo que va a utilizar. Por ejemplo, si el software le dice, no, le estoy proponiendo que genere vapor de alta presión con una corriente residual del proceso, pero usted quiere que esa corriente se utilice en un reactor, usted borra ese servicio industrial. Para que Aspen, cuando haga la recomendación de la red, no le tenga en cuenta la cogeneración de vapor. ¿De acuerdo? Le puse otra vez 30 y 40, pero ya me los vuelve a poner todos en amarillo. Claro, mire, ya le cambió toda la red. Cada vez que usted le cambia algún servicio, por eso es mejor plantear la red primero sin servicios industriales, que aproveche el máximo el calor entre corrientes, y después usted sí le pone los servicios industriales. Y él lo que hace es perfeccionar ya la red. Uno lo obligó a que simplemente le aplique servicios industriales a lo que quedó pendiente nada más, pero aprovechó al máximo el calor entre corrientes. Bueno, ya se nos agotó. Les dejo de tarea, por favor, que hagan la última parte del ejercicio, porque ustedes tienen que aplicarlo en su diseño de procesos, es decir, convertir ahora estos datos de la red de intercambio de calor que encontramos con el software, represéntelos esquemáticamente con intercambiadores y luego de que lo tenga representado, pase esa información a Aspen cambiando los heaters y los coolers por intercambiadores tipo HeatX. Lo único que va a quedar como heater y cooler son los que van a consumir servicio industrial. Cuando iniciamos esta clase estaba el diagrama de flujo del proceso con los heaters y coolers. Yo los invito a que terminen de hacer el análisis con el diagrama esquemático de intercambio de calor y luego modifiquen el diagrama de flujo inicial que estaba en la presentación, a ver cómo quedaría la red de intercambio de calor en un PFD. ¿Sí?
que así es que al final tienen que entregarlo ustedes, el PFD incorporando la información de red de intercambio de calor.